Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Pero eso no tiene nada que ver con la suerte. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. No, yo, siempre es una cuestión un poco de rebeldía. How happy people are. Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. A ver, que llego. Hola. Bueno, aquí estamos. Primera grabación, primer episodio. Imagino o creo que no tiene mucho sentido comenzar algo nuevo, comenzar un nuevo proyecto con una justificación. Pero por lo que estoy pensando, creo que voy a empezar así. Leí otro día una frase de Joseph Conrad que decía: pensé que era una aventura y realmente era la vida. Me pareció maravillosa. Y obviamente tiene toda la razón del mundo. Mi intención, y aquí está mi justificación, mi intención no es contaros mi historia porque realmente piense que es más interesante que la de los demás. Incluso no creo ni que sea interesante. Pero sí que es verdad que a lo largo de estos años, cuando se la he contado a alguien por casualidad de la vida, alguna que otra persona me ha dicho que les ha resultado útil. De ahí que después de tanto tiempo y después de haber dado vueltas acerca de hacer este podcast, haya decidido empezar por aquí. Principalmente por dos motivos. El primero, como ya decíamos, que le pueda resultar útil a alguien, ya para mí sería más que suficiente. Y el segundo motivo es que creo que escuchando o conociendo un poco esta historia y cómo se ha desarrollado todo, posiblemente la temática de la que se hable en los próximos episodios y capítulos tenga mucho más sentido, se entienda mucho mejor por qué puedo relacionar, depende de qué temas, con el mundo del entrenador. Nací en una gran ciudad y hace aproximadamente 12 años decidí irme de allí. Básicamente pasaba mi tiempo, y digo pasar y no digo malgastar porque al final todo tiene sentido y todo sirve para algo, pero pasaba mi tiempo haciendo dos cosas. Lo primero era servir pizzas en un restaurante. Además servía pocas porque era un camarero bastante lento. Pasaba más tiempo hablando con los clientes que sirviendo las mesas. Y la otra gran actividad que tenía era pasar muchísimas horas en un parque. Cuando éramos más pequeños, junto con mis amigos jugamos mucho al fútbol, muchas horas, mientras pasábamos muchísimo calor. Cuando teníamos tanto calor íbamos a la fuente, bebíamos agua, comíamos pipas sentados en una escalera y cuando podíamos nos enamorábamos de las chicas más guapas del barrio. Esto lo hicimos año tras año. Un día, cuando menos me lo esperaba, escuché una peli o un libro, no recuerdo muy bien, algo así como: ¿estarías satisfecho si dentro de un mes se acabara el mundo con lo que has hecho? Y me quedé un poco, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si dentro de un mes se termina el mundo? ¿Estarías contento con lo que has conseguido, con lo que has hecho en la vida? Y esa pregunta se me quedó. Sí que es verdad que en el momento no le hice mucho caso, pero luego a lo largo del tiempo me he ido dando cuenta y he ido viendo que esa frase me caló muy hondo y indirectamente ahí empezó
empezó el cambio, ahí empezó a cambiar mi vida. Realmente mentiría si dijera que esa frase, pese a que me cambió o empezó a cambiarme en ese momento, en aquellos días no le di mucha importancia. Mentiría si dijera que resonaba en mi cabeza y que no me dejaba de dormir, porque sería mentira. Dormía muy bien. Pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo, no tan poco a poco, porque realmente fue algo rápido, tenía una sensación que no había tenido antes y que además cada cosa que veía lo relacionaba con aquella frase. Una película, un libro, todo lo relacionaba. Y poco a poco fue aumentando. Curiosamente, que ya veremos que las casualidades no existen, uno de mis mejores amigos en esa época decidió irse a vivir a Inglaterra. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente cuando me lo dijo. Y ese fue otro empujón. Que ahí también, ahí sí que me di cuenta de que fue más importante, ¿no? Me hizo pensar incluso en el momento. Realmente no fue por pena ni por nada similar. Pero sí que tuve un pensamiento cercano a... Yo también me quiero ir de aquí. No es que esté mal, pero creo que podría estar aprovechando mucho mejor mi vida. Y a raíz de ver que varios amigos decidían salir, yo quería hacer lo mismo. Yo quería estar en su misma situación. Me apetecía algo cercano, no me apetecía irme muy lejos, porque realmente considero que el que tienes que cambiar eres tú. El entorno no es lo más importante. Por lo tanto, no hacía falta irme a 10.000 kilómetros de distancia. Podría ser Europa perfectamente. Podría ser una gran ciudad de Europa donde aprendiera un idioma, donde tuviera que buscarme la vida, encontrar un trabajo, encontrar un piso y, en definitiva, vivir algo nuevo y totalmente diferente a lo que había vivido hasta ahora. ¿Por dónde empezar? Creí que la mejor opción, o en ese momento lo pensé y hoy no me arrepiento, era empezar por algo suave. Posiblemente una gran ciudad, Europa como ya decía, pero ¿por qué no empezar en mi mismo país de momento? Me quitaba el tema del idioma, pero sí que empezaba a manejarme en buscar piso, en buscar un trabajo, en definitiva empezar una nueva vida, pero no demasiado lejos de casa para ir poco a poco. Decidí mudarme a otra gran capital cultural y deportiva en ese momento y hoy en día también. Y esta sería mi primera parada, mi campamento base. Y poco a poco, y dependiendo de cómo fuera todo, me iría alejando de mi barrio, de mi gente y de aquel parque en el que tantas horas había pasado. Recuerdo el día que compré el billete, que por cierto lo tengo por aquí, lo tengo aquí delante. Vaya sensación la de comprar un billete de ida, pero no de vuelta. Mis padres no se lo creían, decían que iba a volver a los 2 meses, que me iba a aburrir, que no iba a encontrar trabajo. No digo que no me animasen, porque claro que me animaban, pero yo creo que no querían creérselo o no querían acabar de creérselo. Sentí algo que nunca había sentido y yo creo que ese fue el motivo de mi convicción, de mi motivación. No sentía miedo, sentía muchas ganas de hacer algo diferente y nuevo y tengo que decir que era una sensación que me encantaba.
Me despidieron en el aeropuerto, mis amigos me llevaron con el coche y recuerdo perfectamente llorar 10-15 minutos en cuanto que giré los controles del aeropuerto. Me senté en la típica silla de Terminal 2 y allí estuve llorando un buen rato. Sabía perfectamente que era definitivo. Sabía que era el inicio de algo grande, por lo menos para mí, desde luego, y que aunque ellos iban a seguir estando ahí, nos iban a separar muchísimos kilómetros. No iba a ser lo mismo. La distancia, ya sabemos que enfría las relaciones, y bueno, yo creo que esa lástima, esa pena era propiciada por todo esto. Ya no iba a ser posible mantener las mismas relaciones que tenía hasta ahora, y era momento de conocer nuevos horizontes. Pasaban los meses, una vez ya me había instalado en mi nueva ciudad, y recuerdo estar mucho más tiempo en la playa que en mi casa. Mis primeros compañeros de piso no fueron los más acogedores que digamos, y no encontraba trabajo. Quizás, ahora lo pienso con distancia, cuando decidí irme de casa debería haber pensado en eso, ¿no? Quizás llevaría un trabajo buscado, o un piso buscado, o algo donde agarrarme, pero realmente no preparé nada. Como en otras ocasiones, de mi vida, actué más que pensé, y allí estaba, mirando al horizonte, sin una fuente de ingresos, sin nadie conocido a mi alrededor, y con una habitación de 2 metros cuadrados, que si tenía el colchón puesto no se podía abrir la puerta. Y realmente os preguntaréis, bueno, ¿y qué es lo que te molaba, qué es lo que te gustaba de todo aquello? Pues tengo que deciros que me estaba alucinando la sensación. Pasaba el tiempo y no encontraba trabajo. Echaba currículums en cualquier sitio que pudiera trabajar. Estaba dispuesto a trabajar de lo que fuera. Un día recibí 2 llamadas. Me acabaron llamando de 2 lugares para trabajar, y acabé decidiéndome por la cadena americana de cafés, de estos que te ponen el nombre del vaso, pero que rara vez te lo ponen bien. Trabajaba los fines de semana. Ponía cafés durante 6 horas y luego me tocaba limpiar el establecimiento entero, incluidos los baños, usados y reusados por turistas estresados que entraban, usaban el baño y salían corriendo porque se les iba su autobús. Estuve bastante tiempo y lo compaginaba con la carrera. Estudié hasta tercero de Bellas Artes. Hablando de esto, desde pequeño siempre he dibujado. Realmente mi elemento es el dibujo y la pintura. Ya entraremos en posteriores episodios en todo esto. Mi madre siempre me ha dicho y siempre ha contado que cuando era pequeño y me llevaban a alguna casa, me llevaban a algún sitio, siempre llevaba en el bolso unos folios y unos rotuladores, y con eso podría estar horas y horas sin molestar. Así que entiendo que tienes todo el sentido del mundo que este sea mi elemento y sea donde más se desarrolla mi personalidad, o en este caso mi creatividad. Aunque sí que veremos que esta creatividad que todos tenemos, aunque la gente piense lo contrario, es aplicable a todo lo que hagas. No es necesario dibujar para ser creativo, no es necesario ser músico para ser creativo, sino que todas las profesiones y todas las dedicaciones pueden estar predispuestas a una creatividad que todos llevamos dentro.
Estando un día en la universidad, me dieron un aviso de que en un colegio no muy lejos de allí buscaban un profesor o una profesora sustituto de pintura, como extraescolares. Parecía estar bien pagado y obviamente, comparado con lo que llevaba haciendo el último año, era muchísimo más atractivo. Recuerdo llegar a la entrevista con el director del colegio y llamarme la atención que tenían un buen campo de fútbol sala, de estos del pavimento azul, muy cuidado, y me llamó la atención, me llamó mucho la atención. Deciros que en mi ciudad natal, durante un par de temporadas o 3, fui entrenador de fútbol sala. Bueno, realmente os lo explico. Yo estaba en un equipo de fútbol sala donde mis amigos eran realmente buenos y yo era realmente malo. De ahí que acabase como entrenador, como la historia de muchos otros. Me encantaba hacerlo, y lo disfrutaba muchísimo. En la entrevista que os comento del colegio, lo aproveché y saqué mi lado más de superviviente para decir que, bueno, que yo a la entrevista iba como profesor sustituto de pintura, pero que yo también era entrenador de fútbol sala, que si en un momento dado necesitaban a alguien, que me encantaría ser su primera opción. Obviamente, sin conocer horarios, sueldo, pero vamos, en la situación que estaba, para mí era un sueño, un auténtico sueño, poder entrenar a un equipo de fútbol sala, iniciando esta nueva vida. Curiosamente, a los 5 meses me llamaron. Y quizás os preguntéis, ¿empezaste a ser profesor de pintura? Pues no fue así. Me llamaron para decirme que faltaban 2 jornadas para que terminase la liga escolar y que habían tenido la baja de un entrenador, del entrenador del equipo juvenil. Y bueno, me preguntaron que si estaría interesado en entrenar a este equipo las 2 últimas jornadas que quedan de liga. Imagino que habréis acertado mi respuesta. En ese momento me temblaban las piernas de emoción, de alegría y de felicidad. Por supuesto dije que sí, y por supuesto ahí empezó a cambiar mi vida. En ese momento el destino empezó a hacer de las suyas, lo tengo clarísimo. Habrá gente que crea en el destino, habrá gente que no crea, que lo llamen fulanito o lo llamen menganito. Pero en ese momento el camino, incluso antes, ya empezaba a verse mucho más claro. Me había fichado, yo lo siento así. Tiene un radar muy fino. Y cuando el destino ve que te pones en marcha y que intentas cambiar tu situación, te lo recompensa, lo tengo clarísimo. Te empieza a mandar señales que si tú estás despierto, las ves y las interpretas. Y creo que en ese momento es cuando tienes que decidir por dónde tirar. Desde ese día el fútbol empezó a cobrar una importancia para mí que hasta ahora no había tenido. Yo lo tenía como un hobby y desde ese día lo empecé a ver como una posible profesión, aunque todavía ni me lo planteaba. Sí que es verdad que brillaba de una manera especial respecto a otras actividades. Le dedicaba tiempo, me miraba libros, iba a ver otros equipos y lo más importante es que disfrutaba haciéndolo. Además conseguí trabajar en el colegio, además de como entrenador de fútbol sala, trabajé en el comedor y en el patio y eso hacía que encima comiera gratis, que quieras que no, siempre está bien. Por lo tanto, se reducían mis gastos y aumentaban mis ingresos. Cada año, desde aquella temporada, desde aquellas 2 últimas jornadas, mis oportunidades en el mundo del fútbol han ido en aumento. Cada año me ofrecían algo mejor. Cada año me ofrecían un equipo más. Cada año el equipo que me ofrecían era de una categoría más alta. Yo seguía dibujando, pero el destino se empeñaba una vez tras otra
en darme señales y en enviarme destellos para que fuera por el camino del juego, del deporte, del fútbol. Acabé entrando en la escuela de un club muy importante y un histórico de aquí de la ciudad en la que estoy ahora mismo. Entrené varios equipos de este club hasta que entré en otro club más histórico aún y más grande aún. No hace falta decir el nombre, creo. Y esto me permitió, además de entrenar y además de pertenecer a uno de los clubes más importantes del mundo, me permitió viajar, que para mí ha sido una de las cosas que mayores satisfacciones me han dado, ¿no? Pude viajar durante 3-4 años por todo Estados Unidos, pude viajar por Japón, pude viajar por diferentes partes de Europa, y esas son unas enseñanzas y unos aprendizajes que me quedo para mí, que no tienen precio, y todo esto gracias a ser entrenador, gracias a dedicarme al mundo del fútbol y gracias a que cada año el camino se iba haciendo más fuerte y más claro. Durante todo este tiempo me he enamorado. Me enamoré hace 10 años y es uno de los principales motivos por los que sigo en esta misma ciudad. Además de enamorarme, he conocido gente maravillosa y he podido estudiar cosas que en mi antigua ciudad era imposible e impensable estudiar. Gracias a estos estudios he montado una empresa en la que acompaño y acompañamos a entrenadores como tú y como yo. Sigo entrenando en este gran club y tengo la suerte inmensa de acompañar a un gran equipo que jamás habría soñado acercarme. Aprendo cada día y siempre que puedo intento recordar mi historia, mi propia historia, y vuelvo a repetir y vuelvo a justificarme, no como ejemplo de nada ni de nadie, ni mucho menos para compararme con ningún otro, sino que creo que principalmente esta historia, por lo menos para mí, guarda 2 lecciones. La primera es que sin acción no hay movimiento. Si no hay movimiento no hay recompensa. Si no te mueves, te quedas estancado. Y si te quedas estancado, mueres. Creo que todos tenemos preparada una bonita aventura para cada uno. Y si no decidimos dar un paso más, no la vamos a perder. No la vamos a perder. Y la segunda lección es que el destino está deseando ayudarnos. Pero nosotros tenemos que ser los que demos el primer paso. El destino, el momento que vea que nos ponemos en movimiento, nos va a empezar a lanzar señales, como si fueran mensajes de WhatsApp, para decirnos, ¿ves por aquí o ves por aquí? ¿Ves por aquí o ves por aquí? Yo lo he experimentado y creo 100% en esto. Ahora, después de escuchar esto que yo os cuento, está en vuestra mano decidir si estáis dispuestos a lanzaros al vacío, porque al final es lanzaros al vacío, no sabéis a dónde vais a llegar, pero esa confianza creo que es la semilla, es el inicio de algo que realmente no podéis ni llegar a imaginar. Bueno, pues nada, hasta aquí el primer episodio del podcast del Camino del Entrenador. Espero que os haya gustado. Esta es mi historia y repito, no quiero decir que sea mejor que
que ninguna, pero me hace ilusión explicarla, contarla y bueno, haceros un poco partícipes del inicio de todo esto, ¿vale? Así que muchas gracias por escucharlo, espero que lo hayáis disfrutado y espero veros en el siguiente, ¿vale? Chao.